Hace unos días, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentó el registro de fosas clandestinas encontradas en los primeros meses de este gobierno. 81 cementerios ilegales en cerros, páramos y terrenos pantanosos de todo el país. 222 fosas desenterradas, 337 cuerpos. El registro no incorpora las fosas encontradas en años anteriores. Hay un registro hecho por Quinto Elemento Lab con datos de fosas encontradas de 2006 a 2016. Se habla de 1976 y 2.884 cuerpos. Faltan las de 2017 y 2018. Se desconoce la metodología utilizada para el registro, lo que hace dudar sobre la exactitud de los datos y la base de datos generadas. Se desconoce si la información que da a conocer Encinas proviene de las fiscalías o si se basaron solamente en reportes de prensa. El más grande registro se ha hecho gracias a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que ya no recibirán financiamiento del gobierno, y algunos muy destacados periodistas independientes. De esto hablaremos hoy en A Fondo. A Fondo, con Maite Noriega. Nuestro programa de hoy estará dividido en 4 grandes apartados. En el primero vamos a hablar de México como un enorme cementerio clandestino. También vamos a hablar en la segunda parte de quién va a contar a los muertos, porque ni son todos los que han aparecido, por desgracia. En la tercera parte del programa vamos a hablar de la cuarta transformación tras los nombres y apellidos. ¿De verdad? ¿De verdad lo van a intentar? ¿Y de verdad van a poder? Y finalmente vamos a hablar de 40,000 desaparecidos. ¿Por dónde empezamos? Esto es A Fondo, acompáñenos. Bien, para dar inicio a nuestro programa, quiero agradecer hoy la alergia me tiene llorando todo el día. Quiero agradecer la presencia de Héctor Cerezo, él es coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Agradezco también la presencia de Roxana Enríquez Farías, directora del equipo mexicano de antropología forense. Vamos a hablar un poquito de qué es la antropología forense. Y Carla Sofía Loyo Martínez, integrante del equipo de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Bienvenida. Gracias. Como usted verá, no tenemos ni la presencia de las personas del gobierno federal ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se niega a aparecer también en los medios de comunicación. Quiero agradecer su presencia. Me preocupa mucho lo que está pasando. No es el primer programa que hacemos con este tema, pero a raíz del anuncio que da Alejandro Encinas, yo no sé si a ustedes se les aclara el panorama o si siguen presentando dudas. Va abierta la pregunta. Pues en general las cifras sobre fosas clandestinas pues son bastante fluctuantes, ¿no? Desde cifras hemerográficas tienes alrededor de 500 fosas clandestinas, cifras oficiales antes de la declaración de Encinas tienes alrededor de 1.600, ¿no? Tienes un universo de más de 1.000 fosas clandestinas que están pues volando entre esas cifras, ¿no? Eso sin contar las fosas clandestinas que no se han ubicado de tiempos de la Guerra Sucia, y tampoco considerando las fosas municipales, donde hay una gran cantidad de cuerpos no identificados y que esas dependen de funcionarios del Estado municipal. O sea, lo que es la llamada fosa común, ¿no? A donde van los pobres y los pobres que no tienen quien los reclame, ¿no? Me parece que el tema también en la cuestión del registro de fosas clandestinas, fosas comunes, que sí se tuvo a bien hacer esa diferencia, al menos cuando se presentó este último listado, ¿no? Este último registro, es que es complejo y es también complicado tener un registro cabal de todo ese universo. Como ya lo menciona Carla, ¿no? O sea, hay una fluctuación de cifras en primera por las fuentes,
pero también tendríamos que observar que las diferentes instancias, las diferentes fiscalías de los estados suelen hacer un registro diferenciado de los lugares que tienen de enterramiento, y vamos a llamarlo así, ¿no? Lugares de enterramiento, porque no todos los lugares de enterramiento, o sea, si en una fosa podría haber varias personas, o podría haber lugares extensos en donde hay distintas fosas, o una fosa que abarque un terreno muy amplio, o personas que localicemos en lugar, digamos en superficie, ¿no? Que no están enterradas, y esas no son metodológicamente registradas como fosas. Entonces me parece que aquí tendríamos también en estas discusiones que empezar a avanzar con que si son los registros adecuados en números de fosas. La preocupación es el número de personas fallecidas que se están encontrando en sitios clandestinos y que que tienen que identificarse, y que no existen las condiciones previas de investigación que aporten los elementos necesarios para esa identificación. Es decir, no toda la atención tendría que estar en pensar si los números están bien, si la cantidad de fosas es la correcta, si las fuentes son las importantes. Esa es una de las tareas que tenemos que resolver metodológicamente para hacer sistemático el registro y poder planear otras acciones. Pero también hay que ver hacia atrás, que tenemos que tener información clara en la investigación, tenemos que tener datos de vida de las personas desaparecidas para poder hacer una identificación, que al final es el objetivo de estar trabajando sobre registros de fosas. Ahora, ¿tenemos este registro de fosas de personas desaparecidas? ¿Sí existe? ¿Sí es confiable? ¿Sí está bien? ¿Sí tiene una buena metodología? ¿Sí tiene un buen sistema? ¿Está bien administrado? ¿Quién lo maneja? Bueno, es uno de los principales problemas en México, que no hay un registro confiable de fosas, de cuerpos, inclusive no hay un registro confiable de personas víctimas de desaparición forzada y desaparición a manos de particulares. Ya en las últimas estadísticas nos hablaban de 2.884 cuerpos encontrados en distintas fosas. El problema, y lo tiene el nuevo gobierno, es que no basta actualmente aceptar el problema, ¿no? Como lo han hecho. No basta decir tenemos una crisis humanitaria, es un gran problema, sino que ellos están obligados a darle solución a ese gran problema. Y uno de los principales problemas es que no están ubicando que el problema de fondo de las fosas o de los cuerpos es una política de desaparición forzada que viene desde el Estado y que se agudiza a partir del año 2006. Y que en la llamada guerra contra las drogas, va a generar, entre otras graves violaciones a derechos humanos, las desapariciones forzadas. Ya las organizaciones de la sociedad civil habíamos denunciado desde el 2008 toda esta situación que apenas el gobierno está reconociendo. El gran reto es que el gobierno, para nosotros, no ha dado pasos fundamentales para poder erradicar, uno, la práctica de desaparición forzada, dos, crear los mecanismos de verdad, de qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, quién fue la víctima, quién fue el perpetrador. Tampoco hay procesos de justicia, o sea, no hay sanción a los responsables, y mucho menos hay el cumplimiento, por ejemplo, de la ley general en materia de desaparición forzada y desaparición a manos de particulares, en el cual obliga al Estado a crear ese sistema, ese registro nacional de víctimas, con una metodología clara, pública, con participación de las organizaciones, de los familiares. Eso es a lo que actualmente todavía no hay. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no lo tenemos? En realidad esta política de Estado, la que habla Héctor, viene desde los años 70, ¿no? En la época de Guerra Sucia, en la época del terrorismo de Estado, donde la política del Estado, junto con la Sedena, era la erradicación de los grupos subversivos y el sitio de las zonas donde había grupos subversivos para efectos de cumplir con esta misión, ¿no? Y esta política de desaparición forzada de personas se agudiza, si bien se agudiza en el 2006, 2008, como señalan, es parte de un proceso que viene desde antes, ¿no? La impunidad del pasado explica los crímenes del presente. Tienes que alrededor de 1.600 personas fueron desaparecidas durante la Guerra Sucia, principalmente en Guerrero, pero también en todo el norte, con la Liga Comunista 23 de septiembre, con el movimiento de Lucio Cabañas. El caso Radilla es un claro ejemplo, ¿no?, de esta política de Estado, y viene a repetirse con el tiempo
tienes 3 periodos de desaparición forzada. Tienes la Guerra Sucia, tienes el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en los 90s y por último tienes esta guerra contra las drogas que viene a tener un énfasis contra narcotraficantes, pero ves que el Estado forma parte de todas estas 3 momentos de la política de desaparición forzada. Ahora, cuando hablamos de desaparición forzada, estamos hablando de desaparición de personas a mano de elementos del gobierno. O, No de necesariamente. O de particulares. Con el consentimiento, la quiescencia, Porque, bueno, la esto ya autorización. cambió. Sí. Sí, esto ya cambió, pero antes era solamente eso. Ahora cambia porque estamos viendo esta política de terror implantada por los cárteles de la droga, ¿no? y otros cárteles, porque no son los únicos, ¿no? Están los de trata de personas, los de tráfico de personas, están otros cárteles que operan sembrando el terror precisamente para manejar esto. Ahora bien, ¿qué está pasando, no? Pues internacionalmente... Te vi como que... Sí, internacionalmente la participación de particulares en desaparición forzada siempre ha estado prevista, ¿no? En el tipo penal, por así decirlo, en el delito internacional, siempre ha estado prevista la participación de particulares. Y también quisiera hacer un poquito, pues, énfasis en esto de los capos y los narcos y son quienes están realizando la política del terror, ¿no? Eso también creo que va quitando un poco la responsabilidad del Estado en cuanto al sistema de violencia y de macrocriminalidad y de impunidad que hay estructural, ¿no? No solamente son personas particulares, sino que también se sabe, se puede hablar con víctimas de desaparición forzada, con familiares, se sabe de la participación de policías municipales, de gobernadores, de presidentes municipales, ¿no? de la Sedena, en conjunto con estos grupos de narcotráfico, ¿no? No es que sean unos contra otros, sino que en muchas zonas, con diferentes alianzas, están actuando de manera conjunta, y eso es lo que hace que sea un crimen de Estado, que sea una desaparición forzada, porque tolera que otros lo hagan y también lo hacen Uno por comisión y otra por directamente, omisión, por indolencia, por negligencia, ¿no? Yo creo que en este escenario tan complejo, eso es lo que provoca el que empecemos a ver temas de cierta forma aislados. Por un lado nos preocupa si el registro es el adecuado, ¿no? Si los números están bien, si los números de las víctimas también están bien, quién lo hace, si lo hacen bien. Pero Carla y Héctor señalan algo muy importante, es un conjunto mucho más complejo, que como no ha habido estos procesos de justicia y que no ha habido una investigación cabal de todo esto, tampoco hemos hecho un reconocimiento histórico de esta violencia sistémica sobre la que estamos ahorita viviendo las consecuencias. Es decir, estamos viendo de manera agravada y exacerbada. Por supuesto, ¿no? porque estamos en una mezcla de actores, ¿no? No quiere decir que nada más los grupos organizados, el crimen organizado actúa solo. Por supuesto que si actúa es porque existe la estructura suficiente para poderlo hacer. Y como no existe una investigación, no solamente se trata de negligencia o de falta de recursos, se trata también de una postura de no querer hacerlo. Entonces, si no tenemos claro todo el panorama, ¿no? Es decir, si empezamos desde las organizaciones, desde instituciones, a ver problemas aislados de acuerdo al tema, entonces no vamos a entender que un solo registro, ¿no? Que una sola base de datos, que el resolver los números para saber cuánto nos falta o cuánto necesitamos, eso nos va a ayudar a resolver el problema, ¿no? Es la importancia de tener este panorama mucho más extenso. Yo creo que en cualquier otra circunstancia y en cualquier otro país, un escenario como este habría planteado una emergencia nacional, porque estamos hablando de una crisis humanitaria. Nosotros seguimos sumándole miles de muertitos como si no tuvieran familia, como si no fueran seres humanos, como si se desaparecieran los otros hasta que nos toca de cerca, y entonces nos damos cuenta que desaparecen también los nuestros. Pero parece ser que eso no nos ha tocado todavía, y seguimos hablando de esto como algo que le sucede a otros, y además en una dimensión de muerte, de número de víctimas, que no muchas guerras alcanzan, sobre todo guerras modernas. Vamos a seguir hablando del tema, acompáñenos, estamos en la foto. Bueno, ¿quién va a contar a los muertos y de qué nos va a servir contar a los muertos si vemos
que a nadie se le eriza la piel, a nadie se le paran los pelos, nadie se pone a llorar y nadie se asusta de la mortandad de nuestro país? Bueno, efectivamente, una de las características de la desaparición forzada es que es un mecanismo que genera terror en la población y en primera instancia genera el parálisis, el miedo a denunciar, a no decir. Poco a poco los familiares van rompiendo ese miedo, van denunciando, van creando sus propios registros y lo que siempre se ha colocado en el centro es la presunción de vida. Antes de irnos a los cuerpos, a las fosas, es la presunción de que si fueron detenidos, fueron desaparecidos por parte del Estado, deben que regresarlo al Estado vivos o al menos dar a conocer su paradero. Otra de las características de la desaparición forzada es precisamente que no existe certeza de dónde están los desaparecidos. Lo de las fosas, en el año 2012 se empezaron a destapar, podría decir, las fosas 2012, 2014, 2016, son como 4 oleadas que ha habido, pero también han tenido una intencionalidad política, ¿no? Actualmente son los familiares quienes buscan y encuentran fosas. 2012 era el mismo Estado que anónimamente mandaba recados a los familiares diciendo dónde se ubicaban ciertas fosas para restar fuerza a esa demanda de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Entonces, la desaparición forzada también implica que no exista verdad, ¿no? Que no sepamos dónde están las víctimas, y el otro, que por adelantado pensemos que todas las víctimas están muertas, ¿no? Ese también es algo que lo han tratado de hacer como una política, y lo que nosotros decimos es que la responsabilidad estatal tiene que buscarlos primero en vida, porque ellos fueron los quienes se los llevaron. Efectivamente, si ya no están con vida, tienen que decirnos dónde están, pero no solamente dónde están, sino qué pasó, por qué llegaron ahí. Y luego las mismas víctimas han sufrido una doble desaparición, porque hay víctimas que las han encontrado en fosas, se las han llevado al CEMEFO y en el CEMEFO los vuelven a desaparecer y le quitan la posibilidad a otro familiar de encontrar en ese cuerpo a su ser querido. Entonces es doblemente perverso, porque lo desaparecieron una vez y lo vuelven a desaparecer nuevamente. Ahora, a mí me aterra también y me asusta, y además me genera mucho malestar la forma en la que México trata a sus víctimas, trata a los cadáveres. O sea, da lo mismo si se nos pierde una pierna, si se nos pierde un registro, da lo mismo. Nadie se da cuenta que estamos hablando de restos de seres humanos, y lo hemos visto. Aquí sí quisiera hacer una pausa para que me explicas qué hace la antropología forense y por qué es importante y por qué no avanza. Bueno, es una situación que ahora nos ha rebasado en el país. Por un lado, la antropología forense tiene, para decirlo de manera resumida, por objetivo devolver la identidad de las personas que han fallecido. Esto cuando ya no es posible hacerlo por ciertas disciplinas forenses, científicas forenses, que te permiten a simple vista o con métodos un poco más, digamos, somatológicos llamamos, es decir, en función del cuerpo, establecer una identidad. Cuando hay una situación como la que vivimos en México, en donde hay restos que se localizan, personas que se localizan en fosas, y que las condiciones por las que han pasado ya de tiempo o de tratamiento del cuerpo después de la muerte, ya no es posible identificarlos. Entonces hay que hacer estudios más precisos, como el osteológico, es decir, a través de los huesos, a través de una serie de parámetros, de estándares métricos y de estándares morfológicos, establecer cuáles son sus características biológicas, como sexo, edad, estatura, si hay algunos traumatismos que ocurrieron antes o después de la muerte, y apoyar para la identificación, que se hace en conjunto con otras disciplinas como genética, medicina, odontología y la toma de huellas. Ahora, las condiciones en las que estamos, por supuesto que demandan que la antropología forense tenga no solo una mayor participación, sino que seamos muchos profesionales trabajando con las instituciones, apoyando a las instituciones o siendo el papel que hace el EMAF, ¿no? Que es haciendo peritos externos, también un poco revisando los procedimientos que se hacen para dar confianza a los familiares acerca de estas identificaciones. En México, si bien tenemos la Escuela de Antropología e Historia, desde que ya en este año más cumple 80 años,
y una especialidad en antropología forense desde hace 2 años, debemos reconocer como gremio que la antropología todo este tiempo ha estado muy enfocada en una situación de patrimonio cultural, ¿no? En la recuperación del patrimonio, en el rescate, en la difusión y divulgación de que fue lo que nos conformó a final de cuentas como una nación hace cerca de 80 años. Pero ahora la situación es otra y por eso hace rato me parecía muy importante que habláramos de esta falta de reconocimiento histórico, puesto que en México nunca se reconoció este periodo de guerra sucia, no está reconocido en la historia oficial, no está, incluso hubo muy poco involucramiento de distintas disciplinas sociales, de las diferentes áreas que nos correspondía, incluso de la misma historia. Entonces no nos preocupamos desde ese entonces por saber que íbamos a necesitar de una antropología que se dedicara al campo forense para poder hacer la búsqueda de las personas desaparecidas, las investigaciones también históricas que apoyaran a las investigaciones ministeriales y además la identificación. Entonces ahora, por supuesto, la crisis nos alcanza, ¿no? Tenemos un volumen de problema bastante grande y es momento, pues, un poco de que todos los distintas disciplinas, pero principalmente la antropología, empecemos a trabajar y a ver también que las nuevas generaciones vean como uno de los retos con los que hay que cumplir, ¿no? Que ahora también el país nos demanda esto. Y que entonces el resto de organizaciones, de instituciones y de acompañantes le den también la apertura a la disciplina, porque no siempre existe la apertura institucional para que haya antropólogos trabajando dentro de los servicios periciales. Desde el año 2010, como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada, estamos exigiendo la creación de un Instituto Nacional Autónomo de Antropología Forense. ¿Cuál ha sido el problema? Que todo el trabajo de antropología forense había estado dentro de PGR, cuando PGR también ha sido perpetrador de desapariciones forzadas y pues se encubría. Juez y parte. Juez y parte. Entonces, desde el año 2010 estamos exigiendo eso, ¿no? La creación, si hay realmente voluntad política, por la magnitud del problema, de la cantidad de víctimas, de que debe crearse un Instituto Nacional Autónomo de Antropología Forense donde efectivamente se recoja. Con una cantidad de recursos impresionante porque las pérdidas son enormes. Claro, y desgraciadamente se ha convertido, y lamentablemente, la antropología forense como la carrera del futuro en México. Qué pena. Sí. Y considerar que tienes estos dos puntos, ¿no? Por un lado la identificación y toda la cuestión de investigación forense, pero por otro tienes la sanción de los responsables, ¿no? Y esa es otra parte que en México pues no se ha logrado. Básicamente existe impunidad en el caso de desaparición forzada y otras violaciones graves a los derechos humanos. Por eso es que también, por lo menos desde la Comisión Mexicana, junto con otras organizaciones, estamos proponiendo que esta situación, esta grave crisis de violaciones graves a los derechos humanos, necesita por lo menos un mecanismo internacional independiente, en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, que permita que sean expertos extranjeros quienes realicen las funciones dentro del mecanismo para así garantizar su independencia. Como sucedió en Guatemala y en algunos otros países. Como sucedido en Guatemala, por ejemplo. También una fiscalía verdaderamente autónoma del Poder Ejecutivo. Volvemos a lo mismo, juez y parte. Es el Estado quien está investigando, es el Estado quien está desapareciendo, pues entonces ahí hay pactos de impunidad que se mantienen con el tiempo, ¿no? Y que las investigaciones de la Fiscalía abarquen contexto, como dice Héctor, ¿no? Hay muchas víctimas, hay muchos perpetradores. Si nos vamos a la investigación de caso por caso, eso no va a obtener qué es lo que pasó, cuál es la verdad y cuáles son los mecanismos de desaparición, quiénes son quienes desaparecen y a quiénes están desapareciendo y por qué, ¿no? Es que ya yo creo que, bueno, no tenemos claro quiénes están desapareciendo, ¿no? O sea, de repente ves jóvenes estudiantes, unos rijosos, otros no rijosos que desaparecen, jóvenes poetas, jóvenes normales, delincuentes que desaparecen, bueno, lo que sí defensores de derechos humanos, defensores de la ecología. O sea, nos damos cuenta de que el ámbito de la desaparición abarca muchísimos. O sea, hay mucha gente que molesta a muy pocos, pero que tienen un enorme poder y una enorme fuerza. Sí. Desgraciadamente en México se cruzan 3 estrategias de desaparición forzada.
la de contrainsurgente, que va dirigida en contra de grupos armados, ¿no? Que subsiste desde los 70s. La de represión política, que va en contra de personas defensoras de derechos humanos. Tenemos documentadas 250 personas defensoras de derechos humanos que por su labor de defensa fueron víctimas de desaparición forzada del 2006 a la fecha. Pero también el otro componente es la desaparición forzada por control social. Y aquí en esta estadística la mayoría son jóvenes de 18 a 30 años. Por control social, creo que de esto no se habla, ¿no? Y la mayoría son hombres, son trabajadores, o sea, porque también es lo que nos dicen las estadísticas. Y lo que han documentado las organizaciones, sobre todo en el norte, es que más de la mitad de estas víctimas no tienen que ver con el crimen organizado. Algunas sí, pero la mayoría no tiene que ver con el crimen organizado. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿por qué están desapareciendo a personas, a jóvenes, a hombres, a mujeres, que no tienen nada que ver con el activismo político o con la delincuencia? Bueno, hay control social y la aplicación de las políticas de los pasados gobiernos pasó por aterrorizar, acostumbrar a la violencia a la gente para poder imponer, ciertas políticas económicas que han sido lastimosas para el pueblo. De hecho, un resultado es que la esperanza de vida en México para los hombres ha disminuido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres mueren en edad productiva, jóvenes, entre 16 y 35 años, por arma de fuego además, ¿no? Entonces, sí te das cuenta que la violencia que se está ejerciendo en nuestro país está teniendo repercusiones a niveles de salud pública. Y nosotros seguimos militarizando la seguridad pública. Militarizando la seguridad sin pensar en que no tenemos quien los juzgue, que las cárceles están saturadas, que no tenemos un sistema de justicia que opere. Vamos a seguir hablando del tema, acompáñenos. Héctor Cerezo comentaba algo, vamos con la cuarta T. Yo me niego a llamar la cuarta transformación, yo no veo nada de eso, pero sobre los nombres. Pero Héctor Cerezo comenta algo y es, ¿dónde arranca esto? Bueno, me parece que es interesante que hablemos del tema. Ya lo decía Carla, ¿no? Sí. Esto en los 60s como una política contra la disidencia de política. la que no se habla porque además todos teníamos miedo del campo militar número 1. O sea, todo el mundo lo hablaba en voz queda. Seguimos teniendo miedo. Seguimos teniendo miedo. Pero, por ejemplo, de esta desaparición ya en un sentido, a partir de los 90s, el caso emblemático, que incluso se llevó a la Corte Interamericana, el caso algodonero, Campo Algodonero, el mal claro. llamado Muertas de Juárez. Sí, son asesinadas, tiene que murió. ver con esa violencia específica en contra de la mujer trabajadora de maquila, con un componente indígena, ¿no? Y tiene que ver con tortura sexual, ejecución, etcétera. Como una política de disciplinar a esas trabajadoras en todos los corredores industriales. O sea, se pudo demostrar que aquellas mujeres que no tomaban el camión de la empresa, de la ciudad a la empresa y no seguían como el mismo camino, eran las que tenían mayor riesgo de sufrir estas graves violaciones a derechos humanos. Y fueron cerca de 10 años donde sucedió eso, y ese mismo esquema se trasladó posteriormente a Estado de México, a Veracruz. ¿Cómo? Yo me pregunto, o sea, eso me parece, pero me pregunto qué clase de sociedad somos, que durante 10 años supimos que asesinaban a las mujeres después de torturarlas y violarlas, y no pasó nada. O sea, de verdad. La pregunta real es si como sociedad sabemos esto. Yo creo que sí nos enteramos. Nos enteramos de la superficialidad, ¿no? Nos enteramos que hay personas desaparecidas, que hay mujeres que son asesinadas, pero siempre el estigma social pesa más que se diga que son delincuentes, pesa más que se diga que son mujeres que están en un tipo de vida por el cual lo merecen, en lugar de que podamos visualizar que estamos bajo esta violencia estructural, en donde sí nos preocupa que haya un gran número de jóvenes hombres, ¿no? Que son asesinados, ¿no? que son víctimas de ejecuciones, pero que también la violencia en contra de las mujeres, aunque pareciera que terminan en muertes, aunque pareciera que es un número más reducido, nos habla de un problema de educación, nos habla de un problema cultural, nos habla de un problema de impunidad. Nos habla de un problema de la prensa. Entonces, ¿no? Es la manera como la prensa informa de los feminicidios. Tampoco me gustaría que le cargáramos la mano a la sociedad, ¿no? Al final creo que eso quita la responsabilidad del Estado, que es quien tendría que estar
previniendo. La sociedad forma parte del Estado. Bueno, es cierto, sí, con una... Entendámonos que somos parte Claro, de esto. pero la obligación ¿no? de prevenir, de investigar y de sancionar, esa sí se mantiene en el Estado, en las instituciones del Estado. Está la grave la crisis, que son las familias quienes salen a buscar ante la inactividad del Estado, pero ojo, es el Estado quien tiene que tener estos mecanismos de prevención, donde viene la educación. Pero menos castigan si encuentran la fosa, ¿no? Entonces, si tuviéramos un sistema integral, podríamos también influir en la sociedad. El Estado tendría que tener los mecanismos de prevención para influir en la sociedad, donde no digas, ay, pues en algo andaba, donde no criminalices tú mismo a la víctima, donde no estigmatices a la víctima mujer que seguramente se fue con el novio o este tipo de cosas. Entonces, no quitemos la responsabilidad del Estado. Como sociedad también somos producto de estas instituciones, ¿no? Entonces, ahí... Sí, pues sí requerimos mayor solidaridad, como decías, ¿no? No puede ser que solo nos empecemos a actuar cuando nos toca, pero también es el Estado quien tiene que generar ese tejido social y reconstruir estas redes sociales que él mismo ha destruido a través de estas políticas durante décadas. Okay, pero sí, yo creo que los medios han tenido, o hemos tenido una parte importantísima en la responsabilidad de cómo informamos, ¿no? Antes le decíamos a algunos medios, no a todos, que eran la lengua del Estado. Sí, pero además, aunque no lo fueran, ¿me entiendes? Porque hay medios independientes o medios que se le enfrentaban un poquito al Estado, pero de cualquier manera informaban mal, ¿no? Poniéndole, victimizando o criminalizando a la víctima. O sea, se hacían eco del Estado, pero no por quedar bien con el Estado, sino porque desconocían esta manera. O sea, las propias mujeres tenemos problemas de manejo de género porque hemos sido criadas y educadas en un patriarcado verdaderamente terrorífico y no entendemos, no alcanzamos a entender estas sutilezas o estas diferencias de género que nos hacen contribuir a la criminalización de las víctimas, ¿no? Entonces, yo sí creo que buena parte de esto que ha pasado con la sociedad es responsabilidad de los medios de comunicación, que no han sabido informar y que se han hecho eco precisamente de esta cultura patriarcal que criminaliza a las mujeres. Y, por supuesto, no quito la responsabilidad del gobierno, que como sociedad no hemos sabido exigir. Y que además estamos ahora en un escenario en el que pertenecer a una organización civil te hace ser desconfiable. ¿Cómo ven ustedes este escenario de la Cuarta Transformación o este escenario del actual régimen en el cual las organizaciones civiles hay que castigarlas por corruptas? Así nomás. Mira, es un tema sin duda delicado. Sabemos que varias organizaciones civiles pues, se sintieron como agraviadas por esta situación. Sin duda la sociedad civil, nosotros como organizaciones tenemos una voz el hecho de ser autónomas, de no tener recursos que vienen del Estado, nos permite hablar de estos temas desde cualquier plataforma o desde cualquier perspectiva, ¿no? El EMAF somos una organización principalmente antropólogos, ¿no? Que venimos con una formación académica y de investigación y en cierta medida preferimos esta autonomía, ¿no? Preferimos esta independencia de los recursos del Estado para poder hacer el trabajo que nos corresponde desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Con los principios que nos hemos formado y sabemos que hay cosas que hay ciertos recursos que el Estado tiene que aportar porque es su responsabilidad, como decía Carla, ¿no? Hay responsabilidades que no se le tienen que quitar, como ciertos fondos que se tienen que destinar a la investigación y que se tienen que ejercer. Y para eso hay que crear mecanismos que sean lo suficientemente claros para que todas las partes que actúan tengan transparencia en lo que están haciendo y que en verdad demos una respuesta. No se trata... Es decir, todos vamos por el mismo objetivo, que en este caso es identificar a las personas que no están identificadas, localizarlas, ¿no? Regresarlas con sus familiares y poder empezar a resarcir este tejido social. Entonces necesitamos formas de entendimiento que nos permitan trabajar a todos en la transparencia. Hay un gran reto histórico para el nuevo gobierno y tiene que ver con voluntad política. Por un lado arrastra desapariciones, ejecuciones, todos los crímenes que no corresponden a su administración. Pero por otro lado también la promesa del presidente de la República, por ejemplo en el tema de desaparición forzada, de crear
una comisión de la verdad o comisiones de la verdad para todos los casos, que hasta la fecha no se ha cumplido, ¿no? Incluso ya hay una sentencia de amparo, ¿no? En el caso de Edmundo y Gabriel, desaparecidos en el año 2007, que después de 5 años, 8 meses, viene la sentencia del amparo donde le dice al gobierno que tiene que crear una comisión de búsqueda de la verdad específica para esos casos. Pero lo que nosotros creemos es que debe haber un mecanismo nacional para todas las víctimas, o sea, que involucre a todas, como en el caso de Ayotzinapa, pero que sea para todas las víctimas. Y ese es el gran reto del gobierno. Va a cumplir con las expectativas, con la esperanza de miles de gentes, de millones de personas, de las víctimas que dijeron: confío en ti porque tú me vas a dar verdad, porque tú me vas a dar justicia, o se va a quedar manteniendo esos pactos de impunidad que decía Carla, que sería muy peligroso porque mientras haya impunidad, pues es un ciclo que va a seguir, ¿no? En intensidades diferentes, pero va a seguir. Y ese es como el gran reto en materia de desaparición forzada que tiene este gobierno, y también la interlocución. Por ejemplo, nosotros como campaña nacional contra la desaparición forzada, que agrupamos 17 organizaciones de víctimas y de derechos humanos, hasta la fecha no hemos tenido interlocución con Alejandro Encinas, ¿no? Le hemos entregado los expedientes, le hemos entregado peticiones desde antes de que fueran gobierno y no nos ha recibido hasta la fecha. Entonces también hay un problema de interlocución que tiene que pues al menos hablar con todas las organizaciones pues que llevamos años tratando el problema, ¿no? Y el gobierno de Andrés Manuel también tiene que darse cuenta que el papel de las organizaciones de la sociedad civil no es aplaudir su trabajo, sino precisamente mantenerlo en la mira, criticarlo y vigilarlo, ¿no? Entonces, pues, y coadyuvarlo. De hecho, sí, desde la esta Comisión coadyuvancia Mexicana crítica, ¿no? Claro. Sí, pues sí, considerar las voces de la sociedad civil, considerar las voces de las víctimas y sus colectivos, pues que no siempre van a ser complacientes. Es que a mí me da mucha risa. Si le quitáramos lo civil, porque es la sociedad vil, ¿no? Organizada de diferentes maneras, porque ellos están cambiando el discurso, y este discurso ha creado desconfianza en todos ustedes. Si le quitamos lo de civil a la sociedad y nos convertimos en una sociedad vil que genere estos cambios, creo que empezando a modificar el discurso, porque es a través del discurso como se está cambiando. A mí me preocupa que se sigue, y tú lo comentabas, se sigue pensando que la inseguridad del país es un problema de policías cuando no tenemos jueces suficientes para juzgar a los detenidos. Las cárceles son verdaderamente un infierno. O sea, no estamos pensando en un sistema de justicia que nos permita adelantar, y no vamos a adelantar si no se arma todo lo demás. No sé cuál sea su perspectiva, porque a mí sí me genera mucha angustia, porque cada desaparecido afecta a 20, 30, 50 personas que son las que forman parte de su entorno cercano. Comentario. ¿No? Es la realidad tan abrumadora que por dónde empezar, ¿no? ¿Por dónde seguir? Pero efectivamente sí hay una gran preocupación, ¿no? Y el gobierno desgraciadamente tiene el tiempo en contra, ¿no? Porque prometió demasiado tal vez, ¿no? Y lo que tiene que hacer es cumplir y entender que las organizaciones de derechos humanos queremos ayudar, queremos contribuir, lo hemos hecho con cifras, con datos, con acompañamiento, y que necesitamos sentarnos y platicar, ¿no? Sí, que somos brazos para construir esto, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. La verdad es un problema muy doloroso porque nos involucra como sociedad, involucra nuestra indolencia, involucra nuestra inacción, involucra nuestro voltear hacia otro lado, porque la realidad nos hiere. Pero sigamos adelante, hacemos una pausa. Y no hablemos del forense. Ya es completamente raro. En esta cuarta parte del programa se habla de 40,000 desaparecidos. Es una cifra aproximada, nadie tiene el dato exacto. Se han sacado de
fichas hemerográficas de algunos comentarios, de algunas denuncias, pero no lo tenemos. Ahora, el problema es que hay que empezar por algún lado. ¿Por dónde empezamos? Sé que es la pregunta dificilísima, le encantaría al señor Encinas seguramente tener la respuesta, pero pues ayúdenle. Así es, ninguno creo que tenemos la respuesta precisamente única, ¿no? Porque se trata de planear y hacer estrategia. Entonces, suena de pronto muy abrumador que siempre estemos diciendo que para poder hacer un plan hay que saber sobre qué universo estamos parados, ¿no? Y que eso implica, el tema por el que empezamos el día de hoy, los registros adecuados. Tal vez no tengamos un registro, nunca vamos a alcanzar un registro cabal y minucioso y muy preciso, pero al menos tiene que ser real, o al menos tiene que aproximarse como a esta realidad para saber sobre el universo en el que estamos parados, y esto únicamente hablando de la identificación de personas que están desaparecidas, ¿no? De su localización y su identificación en términos forenses, ¿no? Con esto no quiero abarcar todo lo que han mencionado los compañeros en temas de legislación y en términos forenses. Vámonos a términos forenses. Tenemos que saber el universo sobre el que estamos parados para poder diseñar planes estratégicos con los cuales empezar a abordar los problemas de lo más inmediato hacia, tristemente, pero va a ser hacia atrás, ¿no? De donde sí tenemos información y que pueden hacerse identificaciones claras y de manera, digamos, ágil, ¿no? En donde sí podamos empezar a trabajar y de ahí empezar a hacer un orden hacia atrás en el tiempo, ¿no? De los casos en donde tengamos menos información. Pero esto requiere la articulación de muchas instancias, ¿no? Que nos podamos articular como sociedad civil con las instancias de gobierno, pero que también las diferentes niveles de gobierno, ¿no? Niveles estatales, federales, municipales, tengan la articulación suficiente y que las fiscalías encuentren los mecanismos para articularse con las comisiones estatales de búsqueda, con la Comisión Nacional de Búsqueda, y esto también reconociendo y además, digamos, pues capitalizando mucho el trabajo que ya han hecho los familiares de colectivos de personas desaparecidas. Si hay alguien que tiene trabajo hecho en este país, son los familiares. Sí, entonces, los familiares y colectivos que llevan años trabajando y que son los que tienen muchísima información y que tienen información de primera mano y que han logrado una sistematización a su manera. Entonces, requiere, o sea, si queremos ahorrar, digamos, un poco de tiempo, si queremos ahorrarnos como toda esta inversión de no empecemos desde cero, es reconociendo el trabajo que han hecho ellos y entonces sumándolo al resto de las instituciones y organizaciones que se tienen que articular. Implica un trabajo de mucha comunicación y de hacer una estrategia y sobre todo de coordinación. Tiene que haber alguien que coordine todo este trabajo que nos espera. Pues desde la Comisión Mexicana, como te decía, proponemos pues 3 puntos. Una fiscalías verdaderamente autónomas, un mecanismo independiente de expertos internacionales contra la impunidad y un cese a la militarización de la seguridad pública, porque la militarización de la seguridad pública a través de las cifras que existen en estos años, demuestra que hay un aumento de violaciones graves a los derechos humanos, mayor tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas. Entonces, es cambiar todo el sistema, desde la búsqueda, desde la seguridad pública, que sea verdaderamente civil, con mecanismos extraordinarios para la situación extraordinaria en la que nos encontramos, básicamente, para después poder normalizar en algún momento, en algunas décadas, esta búsqueda de justicia y institucionalizarla, perdón. Es una situación extraordinaria, o sea, hemos normalizado la violencia, pero no podemos dejar de reconocer que es una situación extraordinaria la que estamos viviendo. Héctor. Sí, es voluntad política, primero. Voluntad política de dejar de desaparecer personas desde el Estado, desde el gobierno, la primera. ¿No? Que no haya orden para desaparecer o resolver inseguridad o cualquier problema mediante esta grave violación a derechos humanos. El segundo es, por ejemplo, en los casos en donde está documentado que militares fueron los que desaparecieron a las personas, pues el presidente en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas tiene que ordenar la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada. Y también tiene que ver con el diagnóstico. Lo que nos preocupa también a nosotros es que Alejandro Encinas agarró todas las cifras de Enrique Peña Nieto y de Calderón y de ahí está su punto de partida para decir cuántas desapariciones hay, cuántas son forzadas y no, y son cifras sumamente engañosas. Y
El otro, garantizar los derechos de las víctimas, que es verdad, memoria, justicia, reparación integral, medidas de no repetición. ¿Cómo se traduce esto? Sanción a los responsables. Eso es vital. La verdad, nosotros proponemos comisiones de la verdad o una gran comisión de la verdad. Lo que mencionábamos del Instituto Nacional Autónomo de Antropología Forense como una institución que dé solución a esos aspectos. También coincidimos con las demás organizaciones que no debe ser la solución la militarización, pero también se tiene que desmontar a todos los grupos paramilitares, porque en todos los procesos históricos, junto a la militarización siempre va la paramilitarización, que son los que están últimamente cometiendo la mayor cantidad de desapariciones y ejecuciones en contra de personas. Y las medidas de no repetición. ¿Qué necesitamos hacer como país para que estos hechos no vuelvan a ocurrir dentro de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años? ¿No? Y tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Dirigidas no solamente a los funcionarios o al Estado, sino que hagan entender que bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna justificación se puede desaparecer personas. ¿No? Eso es. Yo creo que si nos molesta un golpe, imagínate esto que me parece que es verdaderamente brutal. ¿De qué manera podría contribuir a la toma de conciencia de sociedad, de una sociedad, desenmascarar las estrategias, desnudar las estrategias que se han ocultado detrás de estos crímenes? Porque lo único que conocemos es la criminalización de las víctimas, pero no entendemos, y aquí hemos hablado de estas estrategias, ¿no? El control social, el terror, una serie de cosas de las que yo no he visto que hable la prensa, de las que yo no he visto que haya relatos, de las que yo no he visto que haya tratados o estudios sobre esto, y que son los que harían que la gente se volviera un poquito más sensible, entender que hay una estrategia, que no es que a alguien se le ocurrió matar a uno y enterrarlo y los demás dijeron, ay, pues vamos a enterrar a los demás. No, o sea, forma parte de estrategias. Y que además, seguramente los perpetradores, no todos conocen la estrategia, pero existe. Esto tiene que ver con la articulación de otro grupo que hemos mencionado poco, que es la investigación académica también, ¿no? Este grupo de histórica, universidades, ¿no? Escuelas, ¿no? Que también están haciendo mucha investigación en términos de violencia, ¿no? Hay un buen número de investigaciones acerca de la antropología de la violencia, de la violencia en las sociedades, pero es un grupo que tampoco se ha articulado lo suficiente con quienes estamos en el trabajo, digamos, cotidiano, en la práctica, ¿no? En el trabajo con las organizaciones, y que también se debe de vincular con el trabajo institucional, porque desde ahí es como necesitamos entenderlo. Los textos de pronto académicos no son tan accesibles como debieran serlo, ¿no? Se queda en un grupo de divulgación científica, ¿no? Pero no va más allá hacia las sociedades, ¿no? Y por eso no trascendemos también en materia preventiva. Si bien estoy de acuerdo, ¿no? Se trata de que no lo asumamos todo como sociedad, sino que también las instituciones de gobierno tienen que empezar a generar la estructura necesaria para que tengamos esta vinculación, esta comunicación. Pero entonces quienes ya tienen muy manejado este tema de violencia estructural, violencia sistémica, habría que empezar a divulgarlo para que entonces veamos, que nos empiece a preocupar, ¿no? Que sepamos en dónde estamos parados. Ese es un principio. No, y el papel de los medios de comunicación también. Hay información, aquí hay una publicación, hay en cantidad de publicaciones tanto de su organización, de la mía y de las demás, pero también no hay medios de comunicación que estén interesados en contar estas historias. Cuentan la historia de los secuestros, cuentan la historia de la criminalización, de la delincuencia organizada, de drogas, pero no cuentan la historia de las violaciones graves a los derechos humanos ni la responsabilidad del Estado en estos casos. Entonces también ahí los periodistas tienen una responsabilidad con la sociedad. Además, darle seguimiento porque no prescriben. Las violaciones graves a los derechos humanos no prescriben. Y creo que tendríamos que... Hay una tarea para nosotros. Si usted cree que a usted no le va a tocar, ojalá no le toque nunca. Nada más recuerde ese momento en el que perdió de vista a su hijo en el súper, o ese momento en el que su hijo llegó tarde de una fiesta y no sabía dónde estaba. Ahora imagínese que esa angustia se prolonga por años o décadas.
para entender de qué estamos hablando y del sufrimiento de 40,000, 50,000 familias que han perdido a un ser querido, para que entendamos la dimensión y la magnitud de la tragedia. Gracias, muchísimas gracias, Héctor Cerezo, Carla Sofía, Gracias. Roxana Enríquez, muchísimas gracias. Carla Sofía Loyo, digo tu apellido, por supuesto. Y gracias a usted, como siempre, por la generosidad de su audiencia. Creo que debemos trabajar un poco más para sensibilizarnos en este problema que nos afecta a todos. Hasta la próxima emisión.